encontrarte con Él, querés orar, pasar tiempo y vienen los pensamientos, me he dejado prendido esto, que aquello, te empezás a acordar de muchas cosas y te roba la intimidad. Pronto tenés que salir a trabajar de nuevo, los chicos, y nos quita la calidad de tiempo con el Señor. Es real esto. Y el meditar en su palabra, el pasar tiempo masticando un versículo, escudriñando la palabra, muchas veces no podemos por el sistema como está. Y nosotros vamos en ese torrente. Vamos a ver un versículo, unos versículos en la palabra. Lucas capítulo 24. Ustedes saben que esta semana, el día viernes, yo fui al Cadillal y me olvidé mi Biblia. Y no es lo mismo, no sé, yo soy medio estructurado, no es lo mismo mi Biblia que otra Biblia. Tengo otra Biblia en mi casa, pero no es igual. Vamos a intentar seguir lo que dice acá la palabra con la Biblia de mi hijo. Una Biblia linda. Vamos a ver Lucas capítulo 24, versículo 13, del 13 al 16. Lucas 24, del 13 al 16. Dice la palabra: he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dice que Emaús estaba 60 estadios, más o menos 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Se escucha bien o tengo mucho? ¿Sí? Bien. Jesús había muerto. Ya era el tercer día que Jesús había muerto. Iban dos discípulos de Jesús. No eran de los 12, porque Jesús, aparte de los 12, tenía más discípulos. E iban hablando, versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús había resucitado y se le aparece mientras ellos iban caminando, pero ellos no le conocieron. Es muy conocido este pasaje porque estos muchachos iban a una aldea hablando de todo lo que había pasado y se le acercó Jesús y no le conocían. Versículo, sigamos leyendo, 17, dice: pero nosotros esperábamos, perdón, el 21 está, 17 está, y les dijo: ¿qué pláticas o de qué hablan con estas palabras entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué es tan triste?, le pregunta el Señor. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Y Jesús hacía que no entendía, no sabía lo que estaba pasando. Entonces Jesús le dice: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: y de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Miren, estos muchachos venían tristes, venían hablando de lo que había pasado, de la muerte de Jesús. Y dice acá que ellos pensaban que Jesús era el Mesías, pensaban que él iba a salvar a Israel. Y habían perdido tal vez la esperanza. Todo eso iban hablando con Jesús sin conocerle. Y estaban desesperanzados, estaban tristes, porque no pasó lo que ellos esperaban. ¿Usted se siente alguna vez así? Por muchas cosas, situación económica, trabajo, pérdida de trabajo, situación en el hogar, una enfermedad, y nos angustiamos y sabe que el Señor va a nuestro lado y muchas veces no le vemos. Como le decía al principio, estamos distraídos con cosas y en lo simple no vemos a Jesús. Y Él está tan cerca de nosotros, y que quiere hablar con nosotros, quiere estar con nosotros, pero no le vemos. No le vemos porque parece más grande lo que nos está pasando. Muy bien, vamos al 25. Capítulo 24, versículo 25. Entonces Jesús le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 26 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahí Jesús le empieza a explicar. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés, siguió todos los profetas. El Señor le comenzó a explicar todo el Antiguo Testamento, desde Moisés, avanzando por los profetas, por los salmos, y le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Versículo 28. Llegaron a la aldea que iban, y él hizo como que iba más adelante. Mas ellos les obligaron a quedarse, diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Miren, hermanos, cuando Jesús partió el pan, les reconocieron. Antes sus ojos estaban velados, no le veían. Y quiero que saltemos un poquito al versículo 35. Resulta que estos dos muchachos, al darse cuenta que era Jesús, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén, volvieron a caminar los 11 kilómetros del gozo que tenían. ¿Y dónde fueron? A donde estaban los discípulos. Y llegaron. Y dice la palabra, entonces ellos les contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Aquí el Señor se le aparece a todos los discípulos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Versículo 28. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo.
y diciendo estas cosas le mostró las manos y los pies. Sigamos leyendo. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Versículo que sigue. Y él tomó y comió delante de ellos. Sigamos la lectura. Y él le dijo, estas cosas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Seguimos leyendo? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. ¿Por qué he leído todos estos versículos? Porque yo veo algo central en todos estos pasajes. Jesús busca abrir los ojos de los discípulos. De los dos muchachos que iban a camino de Emaús, les abrió los ojos cuando partieron el pan. Aquí les abre los ojos por medio de las Escrituras. Les abre el entendimiento. Mire, muchas cosas los discípulos no entendían, pero este tiempo de Jesús resucitado comenzaron a entender porque Jesús les mostraba la palabra. A los que venían caminando le empezó a mostrar por medio de la palabra. ¿Vos querés encontrar a Jesús? Tenés que abrir la palabra. Tenés que abrir la palabra. La palabra va a alumbrarte y te va a mostrar a Jesús, porque la palabra habla de Él. Entonces, es importante invertir tiempo abriendo la palabra del Señor. Ahí es donde vamos a verle. Vuelvo a repetir, hoy el sistema nos distrae mucho, impide que tenemos tiempo con Él. Meditemos en su palabra. Es por eso que está lejos de nosotros. En realidad Él está cerca, nosotros nos soltamos de su mano. Y nuestra cabeza está llena de cosas, de actividades, de información. Pero en estos pasajes, ¿cómo se dio a conocer Jesús a sus discípulos? Por medio de la palabra, abriéndole el entendimiento, abriéndole los ojos. Miren, a Jesús deberíamos verlo en las cosas simples. Los discípulos lo vieron al partir el pan, les reconocieron. Nosotros deberíamos verle el día a día que vivimos, que tenemos donde dormir, que tenemos comida y no le vemos. Estamos afanados con cosas. En las cosas simples se muestra Jesús. En las cosas simples. Nada más que estamos distraídos. Abrí su palabra y le vas a ver. Vas a entender. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Al entender la palabra, entendés el propósito del Señor para tu vida. Entendés a Jesús, le ves a Él, pero tenés que abrir la palabra. Dejar un poquito el celular, el Face, el TikTok y abrir un poco la palabra. Pasa tiempo con el Señor y Él va a abrir tus ojos y le vas a ver. Si en esta noche te ves lejos del Señor, te ves distraído, cuando quieres orar tu mente vuela para todos lados, cuando quieres abrir la palabra o te dormís o estás pensando un montón de cosas.
Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tenemos que invertir en pasar tiempo con el Señor. Daniel, el profeta, tenía su trabajo, él trabajaba en la corte del rey, pero sin embargo tenía tiempo para orar 3 veces al día y estaba siempre en comunión con el Señor. Amén. Padre, te damos gracias porque en el camino, mientras caminamos en nuestra vida, como estos muchachos, como estos discípulos tuyos, iban distraídos, no te veían. Así estamos, Señor, muchas veces llenos de actividades e información, pero necesitamos un tiempo de quietud, un tiempo de poder sentarnos a la mesa contigo, partir el pan, pasar tiempo de calidad de tiempo contigo, Señor, para poder verte. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, tu palabra nos revela el deseo que tienes tú de estar con nosotros. Perdónanos porque muchas veces nos apresuramos a irnos de tu presencia. Señor, que podamos entender qué es lo importante en nuestra vida y qué es lo secundario. De esa manera vamos a vivir en tu presencia. Gracias, Señor, por esta noche de oración. En el nombre de Jesús. Amén.